Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver un tema que es de aritmética. De hecho, es uno de los más importantes y es cuando hablamos de fracciones en aritmética. Veamos qué es una fracción común. Se dice que una fracción común es la que está formada o que está representando en realidad una división. Yo voy a tener acá dos números. Hagamos de cuenta que tengo el número A y también voy a tener el número B. Pero hay un requisito. Dice que A y B son dos números enteros, en primer lugar. En segundo, me dicen que A no puede ser igual que 0 y B tampoco puede ser igual a 0. Esos son los requisitos que tenemos. Entonces, una fracción en realidad va a ser A dividido entre B. Esa expresión está representando una división. La división de A entre B. Ahora, cuando nosotros hacemos una división de esta forma, dice que puede ser que sea una división que está representando un número más pequeño que una unidad. ¿Cómo sabemos eso? En primer lugar, le vamos a llamar a la parte de arriba, le vamos a llamar numerador y lo vamos a escribir por aquí. Esto es el numerador. Y a la parte de abajo le vamos a llamar denominador. También lo vamos a escribir por acá. Denominador. Lo siguiente es ver que puede que sea un resultado menor que una unidad. A esa fracción se le llama fracción propia. Veamos por favor. Acá tenemos un dibujo de una figura geométrica en el primer dibujo que está acá es una figura geométrica y vemos que está dividida en 1, 2, 3, 4, 5 partes. Así que ya sabemos que si se dividió en 5 partes esa figura geométrica, va a tener un denominador 5 porque se dividió en 5 partes. Ahora, vamos a pintar algunas de esas partes. Hagamos de cuenta que yo voy a pintar esta parte. La vamos a pintar así, o mejor aún, vamos a colocar encima un rectángulo de color verde y vamos a pintar toda esta parte. Entonces tomé una, voy a pintar otra parte y vamos a pintar una más. Ahí estamos. Acabamos de pintar 3 partes. O sea, que el número que iría en la parte de arriba en el numerador sería 3. Esto está representando un número más pequeño que una unidad, porque a una unidad nosotros la dividimos en 5 partes y de esas partes nos quedamos con 3. ¿Sí? A este tipo de fracciones que son más pequeñas que 1 se le llama fracción propia. Así que le vamos a colocar por acá su nombre. Sabemos que se llama fracción propia. ¿De acuerdo? Ahí estamos, fracción propia. Y también existen otro tipo de fracciones. Miremos la de abajo. En la de abajo tengo exactamente dos figuras geométricas idénticas a la de arriba. Están separadas en 5 pedazos cada una, divididas en 5 partes. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué ocurre cuando es un número más grande que 1? Veamos, el denominador va a seguir siendo el mismo. Aquí lo voy a escribir yo. El denominador sigue siendo 5, porque se dividió en 5 partes cada figura geométrica. Pero, ¿qué ocurre
si pintamos más partes que las 5 que tenemos en una de las figuras geométricas. Veamos acá, lo vamos a hacer ahora con color celeste. Vamos a pintar aquí una, vamos a pintar otra, 2. Vamos a pintar aquí nuestra tercera figura geométrica. Nuestra tercera parte, que sería 3. Vamos a pintar una más. Acá estamos con la cuarta parte. Y vamos con la quinta parte. Acabamos de tomar 5 partes de las que habíamos hecho y las pintamos completas. Esto representa una unidad. Y todavía de la otra vamos a pintar 2 partes más. Muy bien, ahí la tenemos. Tenemos un total de 7 partes pintadas. Así que podemos colocar en el numerador el valor 7. Pero ahora sabemos que entonces cuando el numerador es más grande que el denominador, estamos hablando de un número que es más grande que 1. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando de un número más grande que 1. Y esta se llama fracción impropia. Entonces le vamos a colocar también su nombre por acá. Esta es impropia. Ahí estamos. Esa es una fracción impropia. Entonces, las fracciones se dividen en propias cuando el numerador es más pequeño que el denominador. Significa que no llegó ni siquiera a ser una unidad. Y en impropia, cuando el numerador es más grande que el denominador. Significa que llegó a ser más grande que una unidad. Incluso pueden ser más de 2 figuras geométricas, podrían ser 3 o 4. Hay también una forma en la que se puede escribir una fracción impropia. Veamos, acá yo sé que tengo pintada una figura completa de las figuras geométricas que están en esta parte de arriba. Estas figuras geométricas. Sé que tengo pintada una completa, así que le podría colocar un número 1 y ver que la siguiente figura geométrica que está aquí está dividida en 5 pedacitos. Muy bien, entonces colocamos un denominador y le colocamos 5 pedacitos y sabemos que están pintados 2. Por lo tanto, decimos que es un entero 2/5. Supongamos que estos fueran pasteles. Significa que nos comimos un pastel completo y todavía tenemos 2 trozos más del segundo pastel, que se dividieron en 5 partes de los 2 pasteles. Pero del primero nos comimos las 5 partes completas y del segundo nos comimos 2 partes más. A este número que está acá se le conoce como fracción o como número mixto, porque contiene tanto un entero como una fracción. ¿De acuerdo? Entonces le vamos a colocar aquí su nombre también y se llama mixto, número mixto. Y es simplemente que está formado por un número entero y una fracción. Veamos ahora de qué otra forma se podría encontrar un número mixto. Supongamos que yo tengo los 7/5 que estábamos viendo acá, en fracción impropia. Podemos hacer la división, una división común y corriente, en la que escribimos un 7 y después de escribir el 7, que está arriba, lo vamos a dividir entre 5. Muy bien, ¿cuántos 5 caben en 7? Cabe 1. 1 por 5 es 5. Lo restamos. 7 menos 5 se va a convertir en 2. ¿De acuerdo? Ahora, cuando ya no puedo dividir porque digo no cabe ningún 5 en el 2, lo que hago es escribir el cociente, que es un entero, y luego voy a dejar indicada la operación. 2 tocaría dividirlo entre 5. Sin embargo, eso no es posible, así que lo vamos a dejar indicado. 2 dividido entre 5. Automáticamente acabamos de trasladar esta fracción que era impropia a un número mixto, que es un entero 2/5.
Continuemos, vean acá. Dice que todas las fracciones se pueden representar con figuras geométricas. Si nos ponemos a analizar acá, en este ejercicio, vemos que el ejercicio número 1 es una fracción propia, o sea que es menor que una unidad. ¿Y qué me está representando? Me está diciendo que una figura geométrica, para representarla en figuras geométricas, se dividió en 8 pedacitos. Y de esos 8 pedacitos nosotros vamos a tomar 3. ¿De acuerdo? Para eso sería necesario o sería más conveniente utilizar la cuadrícula. Veámosla acá. Nuevamente, dice una figura geométrica que se divide en 8 trozos. Ahora hagámosla de un color distinto, hagámosla con un color celeste, ¿de acuerdo? Vamos a hacer nuestra figura geométrica y dice que vamos a tomar 8 trocitos, ¿de acuerdo? Bueno, pues en realidad fueron 8 cuadritos. Aquí está. Y vamos a pintar de esos 8 cuadritos que estamos tomando, 3 cuadritos. Esa sería la número 1, ¿verdad? Que aparece ahí. Nos están diciendo que se dividió en 8 y que de los 8 tenemos 3. Y ahí está representado. Veamos la siguiente. En la siguiente dice un cuarto. Entonces nos podemos imaginar una figura geométrica, la número 2. Puedo hacer cualquier figura geométrica, ¿de acuerdo? Podría ser, por ejemplo, un círculo. Y este círculo, dividirlo en 4 pedacitos, ¿sí? Lo vamos a dividir en 4 partes y de las 4 partes nos vamos a quedar con una, porque eso es lo que nos está diciendo en realidad la parte de arriba. Se divide en 4 partes. Y de estas 4 partes que estoy haciendo acá, me voy a quedar con una, o voy a poder pintar una. Aquí estamos y pintamos una. Listo. Veamos la siguiente. La siguiente dice que se dividió en 5 partes una figura geométrica. Cuando son partes impares es más conveniente hacerlo con rectángulos, ¿de acuerdo? Aquí vamos a tomar nosotros 5 rectángulos y de los 5 rectángulos vamos a poder pintar 3, que era lo que estaba en el numerador. Veamos aquí. Lo voy a hacer así. 1, 2, 3, 4 y 5 rectángulos aparecen ahí. De esos 5 rectángulos voy a poder pintar la cantidad que está en el numerador, que son 3. Así que vamos a pintar 1, 2 y 3. 3 partes. Esa sería la número 3, que está representada como una figura geométrica también. Veamos la 4. ¿Qué ocurre con la 4? En la 4 sí nos están hablando de que se dividió una figura geométrica en 6 partes. Pero el de arriba es más grande, son 7. Significa que tenemos que utilizar 2 figuras geométricas obligatoriamente. ¿De acuerdo? Cuando utilizamos 2 figuras geométricas, entonces esas figuras geométricas tienen que estar divididas en 6 partes. Vamos a hacerlo por acá arriba. Yo lo voy a hacer con rectángulos también. Aquí tengo un rectángulo que ocupa 6 cuadrados. Y aquí tengo otro rectángulo que está ocupando 6 cuadrados también. Podemos colocar líneas ¿Y qué me están diciendo? Me están diciendo que como tengo un número más grande en el numerador,
significa que tomé completo un valor, una figura geométrica, la tomé completa y la puedo pintar toda, ¿de acuerdo? Vamos a pintar todos los cuadrados de la primera figura. Y nos dimos cuenta que pintamos 6, pero yo tengo que pintar 7, o sea que voy a pintar uno más de la otra figura. Y aquí estaría representada la número 4. ¿De acuerdo? Miremos qué pasa con la 5. En la 5 dice 6 medios. Significa que habían figuras geométricas que se dividieron en dos partes y tengo que haber pintado en total 6 medios. Tiene que ser en total pintadas las 3 figuras geométricas que estaban divididas en dos partes. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo aquí abajo. Dijimos figuras geométricas que estaban divididas en dos partes. Podemos tomar dos cuadraditos. Aquí hay uno. Aquí voy a tomar otro cuadrado. Y aquí vamos a tomar otro cuadrado. Otro rectángulo, más bien dicho, que tiene dos cuadrados adentro. Ahora, como está un 6 arriba y un 2 abajo, significa que nosotros vamos a pintar 6 partes. Vean. Tengo mis 3 figuras. Le podemos colocar un signo más en medio. Pero me están diciendo, pinte 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si nos damos cuenta, 6 dividido entre 2 es 3. O sea que tenemos que pintar 3 figuras completas. Vamos con la siguiente, la número 6. En la número 6 nos damos cuenta de que se tomaron también figuras geométricas que se dividieron en 4 partes y definitivamente 4 cabe 2 veces entre 9 y todavía sobra una unidad. Así que se van a pintar 2 figuras geométricas, las vamos a colocar acá. Esa es la número 6, dijimos. Voy a poner por aquí. Y en la 6 voy a dibujar entonces figuras geométricas que están divididas en 4 partes. Esa se pasó, una de las partes. Vean, la vamos a regresar. Aquí está. Podemos dividirlas en 4 partes exactas. De hecho, vamos a hacer una copia idéntica. La vamos a colocar por acá. Y una más. Y la vamos a colocar por acá. ¿Por qué? Porque se tenían que dividir en 4 pedacitos. Y dice que de las figuras que están divididas en 4 yo tengo que pintar 9 partes. Así que vamos a pintar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Le podemos colocar un signo de más en medio a las figuras geométricas. Entonces pinté en total 9 partes de las 3 figuras que están divididas en 4 pedazos. Continuemos con los que están acá, por ejemplo las 7. Si nos damos cuenta, esas son más sencillas de interpretar porque no tenemos que dibujar. El problema número 7 nos está diciendo que tengo un círculo que está dividido en 2 pedazos. Dijimos que la cantidad de las divisiones va en el denominador y la cantidad pintada va en el numerador, un medio. Vamos con el número 8. Vean, el número 8
dice que tengo una figura geométrica que está dividida en 1, 2, 3, 4, 5 partes. Eso va en el denominador, y en el numerador van la cantidad de partes que están pintadas, que son 2. Vamos ahora con la número 9. En la número 9 observamos que es una figura que está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pedazos. Pero de los 8 pedazos solo está pintado uno. Recordemos, la cantidad de divisiones va abajo en el denominador y la cantidad pintada va arriba, un octavo. Sigamos, miremos la 10. ¿Qué pasa con la 10? En la 10 me doy cuenta que tengo pintados una figura completa y de la otra la mitad, ¿sí? Pero esas figuras están pintadas en dos partes, así que están divididas en dos partes, así que vamos a colocar de denominador 2 y va a ser una fracción impropia, representa un número mayor que 1. Tiene 3 en el numerador, que son las partes pintadas. Por último, en la número 12. En la número 12 nosotros vemos que hay dos figuras y que están divididas en 3 partes, pero están pintadas las dos, así que es un número 2. Desde luego, lo podríamos colocar como el denominador 3 porque están divididas en 3 partes las figuras y están pintados 6. Pero sabemos que eso se puede simplificar y que 6 dividido entre 3 es igual a 2. Y con eso estaríamos terminando el primer video de fracción común representada con figuras geométricas. Muchas gracias por su atención.